Ya. Perdón, es aquí algún problema técnico. Entonces, les decía yo de este evento que es altamente significativo, pues se trata de abrir la reflexión, el análisis, de buscar vías que nos permitan recuperar el ingreso vía la pensión de los trabajadores, que busquemos la manera de hacer frente a una resolución que se define como sentencia ya cosa juzgada. Entonces tenemos que buscar la manera de superar esta situación. De ese modo es que pues convocamos a este foro. Hay una muy nutrida asistencia de distintas instituciones, distintos sindicatos, distintos lugares de la República. Creo que va a ser muy rica, y en este sentido pues hemos invitado al compañero Gustavo Leal, también profesor de la UAM Xochimilco, y en estos momentos pues estamos también esperando que el compañero secretario general del CITUAM, compañero Dorantes, Jorge Dorantes Silva, se incorpore. En cualquier momento nos dicen, estará ya acompañándonos. Bueno, es lo que yo les diría, y pues le cedo aquí la palabra a la compañera Connie, que es la que nos va a facilitar la conducción de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Venadero. Pues también habría que decir que este día está mucho propiciado por Antonio Venadero, que actualmente es trabajador administrativo de la UAM Unidad Azcapotzalco, que ha sido 3 veces secretario general del CITUAM. En sus gestiones como secretario general logró importantes acuerdos, como el de la pensión complementaria, tema aún pendiente con la administración de la UAM. El reconocimiento para los trabajadores administrativos y académicos del concepto 03 sobre la prima de antigüedad también es otra de las cosas que se lograron durante sus gestiones, así como acuerdos de mejora salarial. Es impulsor del sindicalismo democrático y fundador de la nueva Central de Trabajadores. Entonces, le agradecemos a Toño habernos dado esta introducción. Y bueno, les avisamos que el formato va a ser, Gustavo nos va a dirigir la palabra, y cuando termine se van a admitir 3 preguntas porque nuestro ponente es para el tiempo que él estima que tiene programado para contestar. Entonces van a ser 3 preguntas las que él va a contestar, y cuando termine eso, pues vamos a hacer el cierre de este evento. Sí, pues bienvenidos también a todos. Hay mucha gente en la sala de espera, se está transmitiendo también por YouTube y por Face. En los carteles ustedes tendrán la información por si quieren acceder por esa vía. Avisarles a quienes no hayan tenido acceso que pues también nos pueden seguir por allí. Y bueno, pues sin más, entonces entramos le pedimos a Gustavo. Gustavo, si nos permites, por favor, Hola, Gustavo, muy buenas tardes. Tú tienes que reactivar tu micrófono, ¿sí? ¿Sí lo prendes, por favor? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Gustavo. Pues Gustavo, la mayoría de los aquí presentes lo conocen, y en parte por la preocupación que tenemos con el asunto de las sumas, pero también por las ganas de escucharlo. Estamos aquí. Gustavo es profesor investigador de la UAM Xochimilco, y es especialista, como todos saben, en políticas de salud, políticas de protección social, y especialista en jubilaciones y pensiones. Como muchos de ustedes, como lo seguimos en sus artículos en La Jornada y en otros lugares, ha escrito libros, capítulos de libros, artículos, no nada más académicos, sino también de apoyo al trabajo sindical, a la lucha sindical. Entonces, pues Gustavo, bienvenido, un abrazo muy grande desde acá, ¿sí? Y tienes la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, espero que se escuche muy bien. Y lo primero que quiero, pues, es evidentemente agradecer a nuestro sindicato la invitación. Me consta que el cartel se distribuyó casi a nivel nacional, así que hay mucha gente conectada de muchas partes, lo cual celebro mucho dada la relevancia del asunto. Y en efecto, como señalaba Connie, el formato que le vamos a dar es yo voy a hacer una presentación
sobre el asunto, y luego hay, según nos alcance el tiempo, si pueden ser 3 o más preguntas, dependerá de cuánto lleve esta exposición, ¿verdad? Así que lo primero que quiero señalar es que todo lo que voy a presentar hoy lo he trabajado junto con mi grupo, el GEPS, el Grupo de Estudios en Políticas de Salud y Seguridad Social, que es un grupo que ha estado siguiendo durante el periodo de Peña Nieto y en la Cuarta Transformación a detalle todas las políticas que tienen que ver con la salud, la seguridad social, la vivienda. Entonces, el punto de vista que voy a expresar es un punto de vista colectivo de gente que estamos dedicados casi de tiempo completo a examinar estos últimos 2 años, sobre todo en materia pensionaria. Y voy a dar un pequeño marco para que ustedes se puedan ubicar en la importancia que tiene la temática que hoy vamos a tratar. Realmente habría que empezar subrayando que el presidente López Obrador en ningún momento de sus largas campañas se ocupó del tema pensionario. Esto es sumamente relevante porque él evitó sistemáticamente hacer cualquier compromiso como los que hizo en otras áreas y que, como ustedes saben, hoy día en casi muchas mañaneras él recuerda que él se está ajustando estrictamente a lo que era el programa que anticipó. En materia de las pensiones, fue claro que no hubo un compromiso explícito, pero sí hubo, a partir del momento en que él fue el titular del Poder Ejecutivo, una serie de intervenciones que vale la pena recordar antes de llegar a nuestro tema principal de hoy, que es el fallo de la Suprema Corte del 17 de febrero. Así hay que decir que en el año 2009, él aludió claramente a que durante su periodo de gobierno no se iba a incrementar la edad de jubilación. Este fue una muy buena señal que a todos los que seguimos este tema nos pareció correcta, aunque no la veíamos vinculada con otros de los factores importantes que están en el desafío pensionario mexicano. El segundo elemento que quisiera destacar es la presentación, que para él es un valor muy grande, de la así llamada, mal llamada desde el punto de vista de mi equipo y de su servidor, pensión para los adultos mayores. Se le indicó oportunamente al equipo de él, del presidente de la República, que sería mejor haberla llamado apoyo, ayuda y no pensión, porque en rigor esta ayuda, que hoy día suma 2.700 pesos bimestrales, es una ayuda, son 2.700 mensuales, 5.400 pesos bimestrales como le están entregando ahorita. Es una ayuda, como digo, de suma relevancia que había que apoyar, llevó incluso al cambio del artículo 4 constitucional para instalarla a nivel constitucional como un derecho. Pero sin embargo se les indicó en su momento que esta mal llamada pensión no era compatible con una pensión propiamente ganada por años de servicio y a partir de una reglamentación específica. Esto, en vez de ayudarnos, nos complicó el debate, porque como escucharán a continuación, eso lo han utilizado ahora las AFORES como un apoyo básico para la baja pensión que están entregando. El año 2009 es interesante, pues, en este sentido, de las dos herramientas o instrumentos que introduce el presidente, la edad de jubilación y, por otro lado, esta mal llamada pensión universal, que, por cierto, es muy bienvenida, muy necesaria y que tendrá una dilatación en el tiempo sumamente relevante, pero que, como digo, hubiera sido mucho mejor llamarle apoyo o ayuda. El año 20, sin embargo, es complicado. El año 20 introduce el 22 de junio un pacto para el fortalecimiento de las pensiones, donde el presidente López Obrador claramente dice que la iniciativa viene directamente del sector empresarial y cubre solo al apartado A del artículo 123, es decir, a los trabajadores amparados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un universo de aproximadamente 20 millones de trabajadores.
Esta iniciativa genera un debate intenso, este acuerdo del 22 de junio, y termina en la iniciativa del 25 de julio. En esta fecha, el presidente la envía a la Cámara de Diputados, que es la Cámara competente, se dictamina con poco debate, pasa al Senado de la República, y es importante considerar que también recibe el beneficio de un Parlamento abierto que realmente volvió a mostrar que el modelo de Parlamento abierto que tiene hoy día el Poder Legislativo mexicano no es la vía más adecuada para debatir asuntos de tal profundidad. Este Parlamento abierto volvió a ser una especie de muro de quejas y de muro de aplausos, pero en ningún momento el Poder Legislativo, como debió haberlo hecho, tomó posición respecto a la iniciativa que presentaba el presidente y debió haber generado un documento propio con la posición del Poder Legislativo e invitar al Parlamento abierto a un grupo de representativos intereses a favor y en contra de la iniciativa y con eso generar un enriquecimiento del asunto público. Esta especie de muro de quejas y de muro de elogios es, sin embargo, interesante porque finalmente ese Parlamento abierto solo justificó que se decretara esta modificación al apartado A del artículo 123 constitucional con un decreto que fue publicado el 16 de diciembre del año 2020. Es importante considerar que objeto de otro, necesitaríamos una plática similar para entrar a fondo de este tema. La supuesta solución al apartado A no es tal. Es una posposición del problema estructural que tenemos para pagar pensiones en México. Hay, en efecto, un ligero avance en términos de facilitar que una serie de trabajadores que venían cotizando desde 1997 pasen a retiro ahora en una condición que no hubieran pasado si no se hubieran hecho estos cambios, pero no significa un cambio de paradigma ni se hace un ajuste a fondo al sistema de capitalización individual. Es, para decirlo popularmente, como lo presento yo siempre en mis intervenciones, un acto de patear el bote a la siguiente administración. El presidente o presidenta que gane la elección en 2024 tendrá que volver a atender el asunto porque el asunto no está resuelto. Esto, como digo, ameritaría un análisis muchísimo más largo y más profundo, pero hoy solo lo estoy mencionando como el marco del asunto que nos ocupa. Ahora, el presidente, un día después de que presentó esta iniciativa del 22 de junio, señaló algo de muchísima relevancia para todos nosotros y que he tenido el gusto de estar tratando en muchos auditorios de la República durante fechas recientes, antes del fallo de la UMA de la Suprema Corte del 17 de febrero. Ese tema que señaló el presidente es que después de la pandemia, dijo él, se haría algo similar a lo que se hizo en el apartado A con el apartado B. Ese es el apartado en que estamos todos nosotros. Es un apartado con un universo de aproximadamente 13,5 millones de trabajadores y sus familias, evidentemente. Es un apartado donde estamos todos los trabajadores al servicio del Estado. Y lo que he estado planteando yo particularmente en esta materia es que tenemos la oportunidad ahora, que esperamos el presidente escuche, de no hacer lo mismo que hicieron en el apartado A con el apartado B. Porque en el apartado A hay continuidad, no hay cambio. En el apartado B podría haber cambio y no continuidad. Esto querría decir rehacer el sistema de pago de pensiones por una ruta que no sea justamente la de pensionista, es decir, las cuentas individuales y el sistema de Afore, sino ensayar algo que justamente mi grupo, el GEPS, viene trabajando hace 3 años. Tenemos propuestas sólidas y viables, como la teníamos también para el apartado A, pero en este caso la adaptaríamos al apartado B, para que el gobierno mexicano, la cuarta transformación, intentara por primera vez atreverse a explorar una ruta diferente para pagar pensiones, rompiendo
con el consenso tecnocrático y neoliberal que significa el sistema de ahorro para el retiro, es decir, pagar pensiones por cuenta individual y por lo que propiamente se consideraría los rendimientos que da este ahorro y que es el modelo que prevalece en Pensioniste. Con esos elementos tenemos el cuadro claro. El presidente no se pronunció como candidato, pero sí se ocupó del tema como Poder Ejecutivo. Y por lo que toca el apartado A, su preocupación no está resuelta. El problema está vivo en el apartado A, lo vamos a seguir examinando, denunciando, presentando durante los siguientes años que cubren este ajuste que se hizo, porque no es una reforma, es solo un ajuste dentro del mismo modelo de capitalización individual, y anunció que algo tendríamos en el caso del apartado B. Tampoco puedo tocar ahorita a profundidad del asunto del apartado B, como mencioné del apartado A, eso puede ser objeto de posteriores charlas, pero la información la tengo actualizada y al día para que ustedes pudieran ver que hay otro camino para pagar pensiones en México. Aquí entonces entramos a nuestro tema. El noviembre del año 2019, en la conferencia matutina del 11 de noviembre, el presidente López Obrador dijo textualmente lo siguiente, que se estaban analizando modificaciones para que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización. Dijo textualmente, lo estamos revisando porque queremos actuar con responsabilidad. Estoy al tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la UMA y solicité un análisis sobre cuánto costaría al gobierno para el IMSS y para el ISSSTE la consideración o el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo y no que se pague en veces de UMA. Esto ocurrió el 5 de noviembre del año 2019, en buena medida, y aquí tenemos que darle un reconocimiento público, a una infinidad de organizaciones de jubilados y pensionados que se fueron a parar, a pesar de su edad, a muy temprana hora, antes de la pandemia, afuera del Palacio, para ser escuchados. Ellos son estos honrosos jubilados y pensionados mexicanos los que trasladaron el tema y que llevaron a este pronunciamiento del presidente frente a una pregunta de quienes participan ahí en las mañaneras por el lado de los medios de comunicación. Hay que aclarar que el presidente de la República durante todo el año 2020 en que se discutió este ajuste al apartado A del artículo 123 constitucional, no tocó nunca más en todo el año el asunto de la UMA. En 2020 no hay una sola declaración sobre este asunto, más que la oferta de ese 5 de noviembre de 2019. Y algo más, sí hubo un integrante de un medio de comunicación que el 22 de junio, cuando presentaron esta iniciativa para el fortalecimiento de las pensiones, todavía no la iniciativa presidencial, le preguntó al secretario Herrera sobre las sumas. Y el secretario Herrera lo único que hizo fue cantinflear. No dijo ni sí ni no, ni arriba ni abajo, no contestó. Entonces, en el año 2020 no tenemos la actualización de este estudio que ofreció el presidente, pero tampoco tenemos ningún pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre esta materia. Empezando con esto, entonces lo que hay que decir a continuación es que la desindexización del año 2016 es un paso importantísimo que todos respaldamos, aplaudimos y apoyamos. El asunto pendiente es por qué en el diseño de esta desindexización, cosa que es un buen tema para investigar, nadie calculó que la sustitución del pago en veces del salario mínimo no se escucha por pago bien, si fuera tan amable de intervenir. Miren, no podemos estar interviniendo cada vez. Gustavo tiene mal su señal.
pero si hacemos un esfuerzo podemos entender, no lo podemos estar parando cada vez que se escuche entrecortado. Perdón que los interrumpa, si apagan las cámaras quienes no necesitan tenerlas prendidas. No, es la señal de Gustavo, es el internet de Gustavo el que está fallando. Entonces, aunque apaguemos nosotros las cámaras, de todas maneras se va a seguir fallando el de Gustavo. Entonces, yo lo que les pido es paciencia. Si se fijan, por un ratito se oye entrecortado y luego se vuelve a oír bien. En ese tiempo que oímos entrecortado, sí alcanzamos a entender el centro de lo que está diciendo. Entonces, sí les pediría paciencia porque no puede estarse deteniendo a cada paso. ¿Sí? Vamos a ver si podemos seguir así. ¿De acuerdo, Marisela? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Adelante, Gustavo, por favor. Seguimos entonces. Como decía, la indexización es un acto que aplaudimos y nos planteamos solo la pregunta de cómo equipos tan competentes en ese momento no establecieron o consideraron el hecho de que la brecha entre el salario mínimo y las veces de la UMA iba a ir creciendo conforme, como hemos visto, en los primeros 2 años del presidente López Obrador, se iba a dar este incremento efectivo de lo que es el nivel de salario mínimo. Ahora bien, en este marco se despertaron una serie de posiciones, casi todas ellas, salvo notorias excepciones, que vienen casi todas del campo laboral, de defensores del sistema UMA como una mejor vía para acompañar este proceso pensionario. Entonces quisiera mencionar solo 3 casos para que ustedes vean que siempre hay una voz interesada en este caso para tratar de defender la vía del pago por UMAS. La primera es la de Carlos Ramírez, que fue el responsable de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro en la época de Peña Nieto. Él hizo un primer cálculo de lo que él pensaba podría haber sido el costo de cumplir con la oferta que hizo Andrés Manuel López Obrador el 5 de noviembre del año 2020, de cuánto costaría cambiar el parámetro pasando de veces de la UMA a veces del salario mínimo. Y lo que él encontró es que probablemente eso le costaría al gobierno 200,000 millones de pesos anuales. Sí hay, por supuesto, un costo fiscal, esto es lo que quisiera decir, pero este cálculo siempre lo presentó Ramírez como fue toda su gestión a lo largo de la CONSAR, es decir, planteando el problema de las pensiones como un problema financiero y quitándole toda la perspectiva social que venturosamente pareciera ser que la cuarta transformación del licenciado y presidente López Obrador quisiera recuperar. Esa es una primera voz. Pero hubo otras, por ejemplo, la de los típicos representantes de los organismos financieros internacionales que operan siempre presionando a los decisores en las políticas nacionales. Me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera, y algunas de las voces que replican esto en México, como el Centro de Estudios Espinosa de Iglesias o el Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias, todos ellos coincidían con un supuesto experto del Banco Interamericano de Desarrollo, de nombre David Kaplan, que en este caso lo que volvía a plantear siempre como el centro de su argumento es que sí, se podía cambiar perfectamente en la Cámara de Diputados este criterio, pero que había que medir muy bien cuál es el costo que tendría que asumir el gobierno por dar este paso en el cambio del parámetro. Este es tal vez el centro del problema. Hasta este momento, como señalé en el caso del apartado A, y como previsiblemente discutiremos en el caso del apartado B, sí había la evidencia de que la intención del licenciado López Obrador y la cuarta transformación sería darle un contenido social, que es lo que necesitamos al debate pensionario, y no reducirlo como estas 2 voces que estoy planteando ahorita, y que fueron las que dominaron en todo el periodo neoliberal,
como un problema de costo financiero para el Estado, o lo voy a decir de una manera más grosera, como Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional ya no está ahí, dijo en su momento, inventando un nuevo riesgo macroeconómico que ella denominó, vean ustedes, el costo de longevidad. O sea, ahora resulta que la longevidad es un costo. Esta manera de plantear el problema es la manera constitutiva de la aproximación tecnocrática y evidentemente neoliberal al problema de pensiones. Plantearlo en términos de un compromiso social intergeneracional o, como diría estrictamente el presidente López Obrador, como un aspecto de la economía moral, implica cambiar de paradigma e implica hablar otro lenguaje y superar solo el costo financiero que tienen estas medidas, porque obviamente cualquier ajuste pensionario tiene costos fiscales y también sabemos perfectamente, sea el gobierno el que sea, las pensiones se van a pagar esté quien esté. El asunto es si hacemos explícito lo que se va a pagar y dejamos de vender este discurso histérico y escandaloso de que los países van a quebrar por lo que significa pagar las pensiones. El ingeniero Slim, por cierto, le gustaba mucho plantear el problema. Ahora se ha adaptado un poquito a la 4T y ya hasta reconoce la ventaja de incrementar salarios, hasta ahorita. Pero en materia de pensiones, él es de los que planteó que era muy pronta la jubilación a los 30 años y que había que reducir incluso la semana de trabajo. Esto es interesante porque no tenemos en México, lamentablemente, un sector patronal moderno, contemporáneo, cosmopolita, para discutir este tema con autoridad. Y eso fue lo que vimos con la solución pospuesta que le dieron al apartado A. La tercera voz que quisiera señalar antes de entrar entonces al centro del problema es la de los consultores como por ejemplo Ana María Montes de Locton. Aquí tenemos otra voz donde ella señala que si se indexaran las pensiones al salario mínimo, eso iba a incrementar la desigualdad entre los pensionados. Y pone un caso. A la pensión de 80,000 pesos le voy a dar un incremento de 20%. Entonces serían aproximadamente 16,000 pesos más. Y a la pensión mínima de la ley IMSS 73, como está definida ahorita, la actualización sería de 625 pesos. Para la pensión de la ley del IMSS 97, entonces el incremento sería solo de 580 pesos. Entonces ella hace la siguiente advertencia, que es interesante. Antes de plantear reformas, se deben considerar todos los esquemas de pensiones vigentes. En efecto, ese es el problema. La solución que se ha dado al apartado A solo pospone el problema. La solución que vamos a discutir sobre el apartado B podría caminar con un cambio de paradigma. Pero algo es cierto. Mientras el gobierno mexicano no organice esta información en su conjunto, cosa que no han hecho durante los 36 años del ciclo neoliberal ninguna de las administraciones, pues evidentemente que tomar una decisión como la de la Suprema Corte tiene una repercusión sumamente grave sobre el mundo de los trabajadores. Con eso entramos entonces al tema. En septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia, es a la que se refería el presidente de la República en su mañanera, en la que establece que la pensión es una prestación de la seguridad social derivada de una relación laboral y sustentada en el salario, por lo que debe ser fijada en salarios mínimos. Es justamente a esta jurisprudencia que la Suprema Corte el 17 de febrero entra con otra que contradice esta tesis. Y aquí tenemos el primer problema sumamente complejo. Cuando hay esta contradicción de tesis, los que seguimos la seguridad social tenemos el caso de la jurisprudencia de cesantía en edad avanzada y vejez. No ha sido posible tumbarla, por más que infinidad de grupos han llegado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta resolución esta sentencia de la Suprema Corte del 17 de febrero es
inapelable, es forzosa para todos los tribunales y es algo que queda como la última palabra en la materia. Es lo que podemos decir popularmente palo dado. En este marco, lo que nos tenemos que preguntar es qué se puede hacer. Primero, he elaborado una serie de salidas que creo que es lo más importante para una reunión como esta, y mucho en especial para todas aquellas representaciones sindicales que estén aquí y que tengan que trazar una estrategia para no engañar a sus representados. Primero y antes que nada, hay que solicitar directamente al presidente de la República que nos hiciera favor de indicar si existe todavía actualizado ese estudio que él elaboró o pidió en noviembre de 2019, estamos en febrero de 21, para que tuviéramos una idea de cuál sería el costo de cambiar el parámetro. Eso es indispensable, porque como dije, durante el año 2020 el presidente guardó silencio todo el año y el secretario Herrera cantinfleó. Aquí es preciso entonces que introduzcamos como segundo elemento esta importante distinción. Circula por ahí un audio que a lo mejor algunos de ustedes ya escucharon, que corresponde a algo que se llama abogado virtual. No sé quién sean, pero el audio lo que está señalando es que el único segmento afectado con la jurisprudencia son los trabajadores que optamos justamente por el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE y que no se va a afectar a nadie más. Sobre todo no se va a afectar a los trabajadores que están cumpliendo 14 años de cotización en pensioniste este año, con la reforma al ISSSTE de 2007. Bueno, pues lo segundo que quería señalar, y esto es de suma importancia, es que en todo lo que he escuchado se está cometiendo un error garrafal de concepción respecto a ver solo el pago en UMA, sin considerar que se trata de una ecuación estructural para el pago de pensiones con ingreso. Esto quiere decir, cotizas en veces de UMA, cotizas en UMA, te vas a pensionar y jubilar completa. Si no vemos que todos van a salir afectados, todos, porque se va a cotizar con UMA a partir desde que hubo la desindex e incluso las grandes instituciones de seguridad social, IMSS e ISSSTE, han ido viniendo ajustando sus legislaciones respectivas porque eso fue lo que estableció la desindexización. Es decir, cuando se afirma que la única afectación es para los trabajadores del décimo transitorio, se está cometiendo un craso error de ignorancia de esta ecuación. Va a afectar a todos porque el joven que entre mañana pensioniste cotizará en UMAS y se jubilará en su tiempo respectivo en veces de UMA. Por tanto, esto es relevante. Es particularmente importante, quisiera decirlo, estoy al tanto minuto a minuto de los pronunciamientos de muchas centrales sindicales intensamente corporativas, no voy a decir nombres para que no se sientan aludidos, pero me da la impresión de que no están comunicando a sus trabajadores el fondo profundo del asunto público. No es un asunto que se pueda resolver en la Comisión de Derechos Humanos. No es un asunto en el cual se pueda decir, vamos a reconstruir para atrás las historias de 4 o 5 UMAS o vamos a regresar de 2 o 3, 4 o 5 jurisprudencias, disculpen ustedes, y vamos a regresar a la historia de la desindexización. No, está muy claro. El palo está dado. Y frente al palo dado, la única alternativa es, primero, que el presidente nos haga el favor de hacernos saber si se actualizó este estudio para tener un parámetro de cuánto costaría el cambio de parámetro de UMA a salarios mínimos. Y segundo, no decir que no afecta, que solo afecta a quienes curiosamente optamos por el artículo 10º transitorio. Es decir, que repudiamos la ley del ISSSTE
y que no aceptamos estar en pensioniste porque no estamos en el sistema no estamos de acuerdo con el sistema de cuentas individuales. Por tanto, aquí, con esta ecuación que les anticipo, tenemos un arma muy eficaz. Afecta a todos. Al joven más joven lo va a afectar. No es un asunto del 10º transitorio. Y quisiera decir, en este sentido, vinculando con lo que anticipé del apartado B, que yo veo aquí una intención, como diría el presidente López Obrador, politiquera, muy malintencionada. Porque si se dice que los únicos afectados somos los que optamos por no estar en pensioniste, ahí se está dando un primer paso para introducir una reforma al apartado B que solo va a operar sobre pensioniste. Es decir, que no mejoraría, no tocaría para nada a todos los trabajadores que estamos amparados en el artículo 10º transitorio. Este punto, como verán ustedes, es de suma relevancia y por eso quería dedicarle todo el tiempo que, disculpen ustedes, estoy tomando para que ustedes pudieran perfectamente considerarlo. El tercer elemento que debemos considerar también como de mucha relevancia es que no tenemos aún lo que se llama la sentencia completa. Necesitamos esa sentencia completa. ¿Por qué la necesitamos? Porque a lo mejor trae más. Por ejemplo, pondré un caso. Hay un amparo de los jubilados y pensionados de la sección 22 del Magisterio Democrático en Oaxaca, que es de septiembre del 2020. Hasta este momento, por la retroactividad, con la jurisprudencia de la Corte del 17 de febrero 2021, ellos no deberían ser afectados porque no hay retroactividad. Pero si la sentencia que no conocemos completa hasta este momento incorpora algo más que desconocemos, sería pues una gran precaución tener en cuenta que todavía falta algo de tiempo hasta que dispongamos de esa sentencia entera constitucional, esa sentencia completa de la Suprema Corte de Justicia. El siguiente punto es también de suma relevancia. El Partido del Trabajo emitió un punto de acuerdo esta tarde donde se le solicita desde el Senado de la República al presidente que intervenga en el asunto. Creo yo que esta es una vía que puede ser también importante. Invitar al presidente de la República a que no solo nos presente el estudio, sino que se vuelva competente en la materia. Porque hasta este momento lo que queda claro es que el fallo de la Suprema Corte de Justicia beneficia al Poder Ejecutivo en la medida que le evita pronunciarse sobre este delicado problema y el costo fiscal que representaría cambiar el parámetro de, evidentemente, la UMA al salario mínimo. Y igualmente es de mi conocimiento que hay muchos grupos de jubilados y pensionados que están interesados en presentar iniciativas como las que ya están en cámaras desde el año 2017 por varios partidos políticos muy oportunas para presentar una reforma constitucional en que se establezca el pago de pensiones solo para las prestaciones de seguridad social y las becas en veces de UMA y no en veces del salario mínimo. Y este creo yo que es el punto fundamental. Sería de esperarse que una vez que el presidente López Obrador ha mostrado su vocación por cumplir con una economía moral, no continuar con un modelo neoliberal tecnocrático, y una vez que lo que está puesto sobre la mesa es que hay posibilidades para aprender a pagar pensiones en México por otras vías, lo menos que podríamos esperar, y esa es la indicación maestra que como estrategia yo quisiera comunicar antes que cualquier recurso de amparo, sería pedirle al presidente de la República que considere él directamente la posibilidad de encabezar la presentación como Poder Ejecutivo de una iniciativa preferente para que él, como Poder Ejecutivo, asuma en esta iniciativa que todas las prestaciones de seguridad social debieran ser
pagadas en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Como verán ustedes, estamos ante un escenario en el cual podríamos dar conferencias larguísimas, dando recorridos enormes sobre las historias de las jurisprudencias o la historia de la indexización, y hoy deliberadamente decidimos no tomar esa ruta, sino ir al centro, al fondo del asunto público. La jurisprudencia del 17 de febrero de 2020 es una jurisprudencia que es palo dado. No tenemos en este momento la sentencia completa, pero la tenemos. Pero mientras tanto, propongo una clara para todos los trabajadores. Uno, que la vía de recurrir a los tribunales internacionales en el caso de la cesantía no ha dado resultado alguno. Segundo, no indicarles a los trabajadores que se va a hacer algo que no implique una acción inmediata que tenga una repercusión efectiva. Y la repercusión efectiva sí podría ser si el señor presidente pudiera actualizar ese estudio que ordenó en noviembre de 2019 y nos ayudara a saber cuánto cuesta el cambio de parámetro, a diferencia de la declaración cantinflesca que en su momento hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Segundo y último, que la solución efectiva frente al palo dado que representa esta contradicción de tesis, esta jurisprudencia del 17 de febrero 2020, es una reforma constitucional como única salida. Como verán ustedes, el recorrido no es tan largo como precisa debe ser la acción que deben despertar, pues evidentemente las estrategias que pudieran seguir después de esta charla a la introducción del tema. Les agradezco muchísimo su atención y con el tiempo que tenemos podríamos considerar pues algunas preguntas. Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así es como aplaudimos cuando estamos con personas con discapacidades. Entonces, muchos aplausos. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Algo tan complejo, algo que nos cuesta tanto trabajo entender, de repente tú lo pones como una cosa tan clara, y claro, es claro porque tú lo has trabajado y pues nos puedes decir todo esto. Esta última parte de qué cosas tenemos que hacer, hacia dónde, no desgastarnos en cosas que no valen la pena o que son engaños. Eso me parece algo muy importante. ¿Sí? Vamos a dar la palabra. Tenemos, ¿con cuánto tiempo contamos, Gustavo? En este momento contamos como con unos 12 minutos todavía, tenemos 12 minutos. 12 y si minutos. No marcan antes, se puede extender. Sí. Adelante. Carolina Verduzco, por favor. Tu micrófono, por favor. Sí. Carolina Verduzco, tu micrófono. Sí, gracias. Sí, mi pregunta es, ¿se tiene alguna estimación de cuánto representaría porcentualmente lo que sería el costo adicional de UMAS a salarios mínimos en función de lo que es el pago de la deuda pública? Esto porque la lucha que se está dando en función de que se suspenda el pago de la deuda pública es algo que deberíamos estar contemplando para ver, bueno, ¿se va a dar prioridad a la deuda de los especuladores externos o internos? ¿Se va a seguir dando prioridad a eso? ¿O se va a dar prioridad a la deuda social con los trabajadores? Con los propios trabajadores del Estado. Y me parece que en ese sentido, lo importante es que cueste lo que cueste. La prioridad debe ser el pago social, a la deuda social con los trabajadores y no el pago de la deuda pública a los especuladores. Gracias. Yo creo que sería muy importante tener esta información, no sé si la tienen, no exacta, es claro que no se puede tener exacta, pero sí una estimación en términos comparativos, de deuda a deuda. Gracias.
Carolina. Sí les recordamos que tenemos Sí. muy poquito tiempo, entonces piensen preguntas concretas que a todos nos beneficien en este momento, que Gustavo nos las pueda contestar. Adelante, Gustavo. Sí, Carolina. Mire, como dije, la única cuantificación o cálculo que yo conozco es la de Carlos Ramírez Fuentes, que fue titular de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Él dio esta cifra en una declaración el 27 de enero del año 20, y él dijo que el costo fiscal sería de 200,000 millones de pesos anuales. Y aclaró lo siguiente: el recurso necesario para indexar al salario mínimo, considerando el aumento al salario mínimo del 2020 y del 2021, no lo consideró él todavía, equivaldría al presupuesto conjunto de pensiones, entre comillas, para adultos mayores, personas con discapacidad, becas Benito Juárez y jóvenes construyendo un futuro. Ese es el único cálculo que yo tengo disponible, Carolina. Gracias. ¿Alguien más? Si levanta, por favor, la manita de familia Simpson que hay allá abajo, en su regleta, abajo la manita amarilla, ¿sí? En donde dice reacciones, allí ustedes le pueden poner, levantar la mano. Estoy segura de que hay muchísimas preguntas, pero no estoy viendo nadie que levante la mano, ni en físico, ni con la manita Simpson. Ok. Venadero, ¿serías tan amable de tomar la palabra? ¿Sí? ¿Podrías interpelar o preguntar? ¿Toño? Sí, claro. Yo creo que lo que plantea Gustavo tiene que ver mucho con cuál es la ruta a seguir. El mismo Gustavo dice que la ruta de los amparos tiene poca o ninguna posibilidad, aun cuando no sepamos, no conozcamos completa la sentencia del 17 de febrero de este año. Pero creo que es importante entonces que en esta parte Gustavo pudiera clarificar de forma más puntual esta ruta de una eventual reforma constitucional, que desde luego no solo se limitaría al asunto del UMA, de la sustitución del salario mínimo general por el UMA, sino otros aspectos que tienen que ver con las afores y demás, digamos, ir en una perspectiva de mayor envergadura frente que enfrentara los distintos aspectos o problemas que ha implicado toda esta continuidad de una política en materia de pensiones que cada vez las hacen más reducidas. Sí, correcto, Toño. Sí, agregaré lo siguiente: desde que se presentó la desindexización, que como ustedes saben desde 2016, ya en 2017 los grupos parlamentarios de la legislatura anterior, no la actual, ¿verdad?, se dieron a la tarea de preparar, Toño, iniciativas de esta naturaleza. Entonces yo tengo conocimiento por lo menos de dos de la legislatura anterior y una de esta legislatura. Sé de la existencia de una iniciativa donde el Partido Acción Nacional, porque las sumas también recordarán ustedes, afectaba a las becas, entraron a tratar este asunto de las becas casi en el mismo sentido, aunque claro, con muchos matices, de una iniciativa muy bien elaborada por la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República de la legislatura anterior, que presentó exactamente una iniciativa en los términos que estoy diciendo, no solo como la del PAN, sino abriendo el tema directamente a que todas las prestaciones de seguridad social, solo las prestaciones de seguridad social y las becas, fueran pagadas en veces de salario mínimo y no de UMA. Es decir, se cuidó mucho en esta iniciativa que conozco yo directamente, no chocar con la desindexización y separar claramente que esto era un gran avance
porque ha permitido, como sabemos, que el salario mínimo tenga los incrementos que tuvo ya en 18 con Peña, pero luego los dos sensibles con el licenciado López Obrador. Pero no solo, hay una iniciativa ya de este periodo que corresponde a la senadora Griselda, que fue presentada por el propio partido Morena. Esa iniciativa está presentada desde el año finales del año 2018, si no mal recuerdo, o principios del año 2019. Entonces, estas iniciativas son el único recurso que hay para enfrentar una jurisprudencia inatacable por la naturaleza, como dije, que tiene, que por tratarse de una contradicción de tesis, automáticamente queda como el documento definitivo. En ese sentido, yo creo que estas iniciativas que estaba yo mencionando, que me han mencionado en las últimas horas y en los últimos días, son muy bienvenidas, pero sobre todo creo yo que lo importante es que el propio presidente pudiera considerar él presentarla como una iniciativa del Poder Ejecutivo, dado el daño que va a generar en el futuro cercano, si no se corrige, el incremento de la brecha entre el salario mínimo y la UMA, y que tendría una afectación, como ya dije, para todos, no nada más para los que estamos en el artículo 10º transitorio, sino para todos los que formamos parte de la ecuación que representa: tú estás contratado, vas a cotizar en unidades de medida y actualización, te vas a retirar, te vas a jubilar con unidades de medida y actualización. Hay incluso ya material disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que presenta un informe anual muy interesante, un informe de su situación. En el año 2018-2019 ya se atiende el hecho de que el propio instituto tiene ahora que recaudar en UMAS, y hay un primer cálculo de lo que significa ese minus respecto a lo que hubiera significado si se cotizara en salarios mínimos, ¿verdad? Esto es en veces del salario mínimo, en veces de la unidad de medida y actualización. Es decir, la UMA no es un asunto de salida para pagar pensiones, es un contrato de entrada y de salida. Se cotiza en UMAS, se aporta en UMAS. La salida del personal en jubilación es en ese parámetro. Y eso es lo que podría corregir esta iniciativa del presidente de la República. Si además fuera una iniciativa preferente, tendríamos una solución de fondo frente a la naturaleza inatacable de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ahora, ¿tiene costo fiscal? Por supuesto que lo tiene. Pero esto es justamente, como señaló Carolina Verduzco, ese es el punto central. Este costo fiscal no es un FOBAPROA, es algo que tiene que pagar cualquier gobierno que quiera que su población tenga el famoso retiro digno. De por sí, el sistema ya no tocado en el artículo 123 constitucional, sino pospuesto para los siguientes años, y lo que digo, discutiremos en el caso del apartado B, no mejora sustancialmente las pensiones. La brújula de la pensión no cambia radicalmente. Esto es un ángulo muy importante. Entonces, el asunto está completamente abierto para que los trabajadores tengan la posibilidad de llegar a ese retiro digno, y sobre todo que no empiece este debate descalificatorio que considera que son minorías privilegiadas las que tienen derecho a, como saben ustedes, ahora quedaría con la UMA, la pensión en el 10º transitorio, en el tope máximo de 10 veces de la UMA, en casi 27,000 pesos mensuales como tope máximo, ¿verdad? Esa sería la respuesta, Toño. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos a 3 personas. ¿Consideras tú que podemos recibir esas preguntas, esas intervenciones, o ya no? Todavía queda, no han llamado, podemos seguir, Connie. Ok, entonces le damos la palabra a Luis Bueno, enseguida Jimena y luego Carolina. Adelante, 1 minuto máximo para hacer su pregunta. ¿Ok? Adelante, Luis. ¿Tu micrófono?
Sí, bueno, no pretendo responder la interesantísima pregunta que se hizo de lo que implicaría en términos financieros, solamente aporto un pequeño dato que no resuelve la totalidad de la pregunta, pero creo que ayuda. Si uno compara los 10 salarios mínimos frente a las 10 sumas, pues los 10 salarios mínimos son 58%. Discúlpame, Luis, no oigo nada. Está completamente cortado. A ver, decía, ¿ya me escuchan mejor? ¿Gustavo? ¿Me escuchan mejor? No. Parece que sí, Gustavo, sí me escuchan los demás. Voy a tratar de hablar pausado. Decía que sin pretender responder la interesante pregunta de Carolina, un dato muy sencillo en ese camino que podría ayudar al cálculo es que 10 salarios mínimos son 58% superiores a las 10 UMAS. No, ni no lo oigo. No está oyendo, Gustavo. ¿Me escuchas a mí, Gustavo? De Gustavo, porque los demás sí me oyen. Sí, es problema de Gustavo. Permíteme tantito. Gustavo, ¿me escuchas a mí? ¿Me escuchas? A ti cortada, te escucho cortada, Connie, pero a Luis no le oigo nada. De plano nada. Luis, ¿tú qué quieras hacer Bueno, no, ni modo, no importa, que a ver si a los demás sí los escucha Gustavo, ¿sí? Me hubiera gustado hacerle una pregunta, a ver si como mesa se la repites, Connie. Sí. ¿Pueden transmitir la pregunta de Luis, si alguien la ha oído? Sí, muy precisa. ¿Es posible pensar en la creación de una Afore social? La pregunta ¿es posible pensar en una Afore social? Se volvió a cortar, Connie. Se volvió a cortar. Ajá. No te oí bien. ¿Algo de una Afore? ¿Es posible pensar en una Afore social? A ver si entiendo bien. Que si es posible una Afore social, ¿eso preguntas, Luis? ¿Esa es la pregunta? Afore social, sí. Sí, creo yo que no. En pocas palabras, no. De lo que se trataría para encontrar en México una ruta diferente para pagar pensiones serían un cambio de paradigma. Es decir, voltear, Luis, el esquema. Constituir por primera vez, pensaba yo, se pudo haber hecho en el caso del apartado A, pero ya López Obrador lo resolvió en este sentido, que es solo posponer el problema, pero queda abierto el apartado B. Se podría hacer lo que mi equipo llama un remodelaje profundo del sistema, donde le das la vuelta y en vez de que el ahorro, forzoso en Afore, sea ahora el centro, lo utilizas como una caja complementaria para fortalecer una nueva caja de beneficio definido que estaría organizada sobre tu salario base de cotización. O sea, desde mi punto de vista, pensar que hay una Afore social es seguir hablando el lenguaje de los amos. La Afore puede ser una administradora eficaz de recursos, pero no es la vía correcta para pagar pensiones. Se puede utilizar lo que tenemos ahorrado ahí en el caso del sistema de ahorro para el retiro mexicano, 24 años ya. Esa masa de recursos, más de 4 billones de pesos, se podrían utilizar para fortalecer una nueva caja de beneficio. Ese ahorro estratégico, hay que usarlo. Es también el caso que tenemos en pensionista, pero habría que cambiar el paradigma, es decir, habría que atreverse a buscar una manera de pagar pensiones en México diferente a la de las Afores. Así que desde mi punto de vista, una Afore social es solo seguir hablando el lenguaje del amo con otra palabra, ¿no? Social. Eso es justamente lo que dice el actual director de pensionista, Iván. No tiene problemas, Gustavo. Diego y Pineda, ellos dicen, es muy buena Afore porque esta Afore tiene la comisión más baja y además reparte dividendos. Esa Afore es una Afore y gana como tal Afore, aunque tenga la comisión más baja y aunque reparta dividendos. Va a dar pensiones bajas y ese es el desafío.
para un remodelaje en el apartado B. Los trabajadores que están en pensionista ahora todavía tienen tiempo, a diferencia de los del apartado A, porque llevan solo 14 años cotizando. Han pasado esos 14 años de 2007 hasta este 2021. Pero el nivel de la pensión va a enfrentar el problema que tiene el apartado A y que llevó a esta cuasi solución de López Obrador, que solo pospone el problema, que solo lo continúa en el tiempo con pequeños ajustes. Así que yo no soy partidario de ninguna salida por el lado de un afore social. Soy partidario de un remodelaje profundo del sistema de pensiones utilizando el ahorro, que es lo que he construido junto con mi equipo, el GEPS. Esa sería mi respuesta, Luis. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Eso, Connie, si me puedes escribir la pregunta, creo que es más claro. Sí. Pero ¿ya te llamaron? ¿O todavía no? No ha llegado. Aquí lo tengo al lado. Entonces vas, Jimena. Podemos seguir con otra. Jimena Sosa, adelante. Jimena Sosa, ¿puedes poner tu cámara, por favor? Jimena Sosa a la 1, Jimena Sosa a las 2. No está Jimena Sosa. Ok. Entonces, Carolina, por favor. Aquí estoy. Okay. Okay. Adelante, Jimena. Hola, buenas tardes para el profesor. ¿Me escucha? Porque estamos teniendo problemas de comunicación. Una pregunta concreta, por favor. Si aún no se tiene la sentencia completa, entonces ¿no será aplicada esta ley o en qué momento se va a aplicar a la pensión directa de los pensionados? Gracias. No, ya. Esto, sí, respondo, no, esto ya es un hecho. Lo que tenemos es una comunicación breve de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pero la sentencia completa, como digo, pues puede ser un documento voluminoso, ¿no? Eso le llaman el engrose, puede ser una cosa larga, pero eso ya salió el 17 de febrero y esa es su fecha. Lo que digo es que hay que ver con cuidado lo que traiga esta sentencia completa, porque podríamos descubrir que trae otras cosas que en este momento yo desconozco, Jimena, ¿verdad? No la he podido ver. Ahí es donde yo sí creo que es útil el trabajo que están haciendo muchos de los que discuten estos temas desde el lado del derecho. Sí hay que ver a lupa esto, pero digo, en este momento la decisión básica es qué hacer, no reconstruir historias de las anteriores jurisprudencias o estar también regresando al tema de la desindexización, sino el problema es qué hacer ahorita frente al palo dado, ¿verdad? Y por eso proponía yo esta ruta. Pero ya eso es palo dado, Jimena. Veremos luego que el palo pues, puede tener 700 cuartillas. Habrá que examinarlas. Aquí, bienvenidos todos los abogados. Ojalá entren o nos ayuden a seguir encontrando. Pero la médula del asunto y el golpe ya lo tenemos. Sí, Jimena. Gracias, Gustavo. Carolina, por favor. Sí, miren, en aras del tiempo lo que hice fue hacer 3 preguntas en el chat, porque no nos daría tiempo de abordarlas todas, solamente haría una más. El acceso a la sentencia, ¿se tiene ya ahorita y es simplemente que no se ha podido estudiar todavía o no se tiene acceso a la sentencia? No, creo que todavía no está, no es un problema de acceso, es que todavía no está disponible, ¿verdad? No está disponible. Pero lo estará, ¿verdad? Lo estará, todavía no está. Hasta el momento de hoy, antes de que iniciáramos este conversatorio o esta charla, que yo supiera, no estaba disponible. No es un problema de acceso, es que todavía no la entregan, pues, ¿verdad? Ah, ya. Ajá. Bien. Bueno, las otras preguntas, si me da tiempo, haría la siguiente, que me parece que es lo más importante, tener alguna comunicación con ustedes para efectos de coordinación de acciones, de un plan de acción, de movilizaciones, etc. Esa sería la principal. Esa es su primera,
La primera pregunta que puso en el chat, ¿verdad, Carolina? Sí, A esa se refiere, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, mire, en primer lugar, por lo que toca a mí y a mi equipo, estamos a sus órdenes en cuanto usted guste, pero sí, esta reunión, en cuanto me tenga yo que retirar, debe conducir evidentemente hacia un plan de acción, me imagino yo, y yo creo que ahí lo fundamental sí sería que se establecieran una serie de criterios que yo creo que es a lo que usted se refiere, ahí se podrían poner de acuerdo para mantener el contacto. Yo creo que lo fundamental es no decirles a los representados desde las representaciones sindicales cosas que no son exactas o ofrecer alternativas que no son viables, sino encauzar la jurisprudencia del 17 de febrero en términos de algo que mejore y resuelva efectivamente el asunto, ¿verdad? Y ahí, ya no repito porque lo acabo de presentar, creo que hay suficientes elementos como para que pudiéramos confiar en que podría haber una solución viable con el costo fiscal que señalé en lo anterior, ¿verdad, Carolina? Correcto. Pero sí, Connie, creo que todavía cabe otra. Ok, Lupita Salazar, por favor. Discúlpame, ¿podrías otra vez poner tu micrófono, Lupita? Gracias. ¿Ya? Ok. Sí, bueno, mi pregunta, son dos breves preguntas. ¿Sí? Una sería, si transparencia, a través de transparencia no se puede conseguir el estudio al que aludió doctor Leal, ¿cómo sugiere usted que se solicite ese estudio? Porque transparencia tendría que ser la vía, ¿no? Y la segunda, ¿cuál sería el mecanismo, la acción a través de la cual podríamos acercarnos al presidente? ¿Una acción coordinada entre sindicatos o sindicato por sindicato? ¿Cuál ve como la mejor? Sí, mire, no es por transparencia, Lupita, el presidente lo que dijo en esa mañanera es que él había ordenado un estudio. Sus palabras textuales son las siguientes, Lupita: lo estamos revisando porque queremos actuar con responsabilidad. Estoy al tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la UMA. Solicité análisis sobre cuánto costaría al gobierno para IMSS-ISSSTE la consideración o el regreso a que el parámetro sea el salario mínimo. Entonces, no es por tal de transparencia. Se le podría preguntar directamente a él si ya terminaron ese estudio, si puede indicar cuánto es el costo del cambio de parámetro, ¿verdad? Pero no, digamos, solo indicó que se estaba haciendo el estudio, ¿verdad? Esa sería respecto a la primera pregunta que hace. Y la segunda, bueno, pues yo creo que las organizaciones sindicales tienen suficiente organización como para dirigirse directamente a la presidencia de la República y hacer esta solicitud, ¿verdad, Lupita? Esa es la manera que yo veo como el camino recto y correcto, porque se está planteando siempre una educada comunicación con el Poder Ejecutivo, igual que con las cámaras, igual también con el Poder, con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, porque lo que se está demandando es un acto sencillamente de justicia dentro de todo el respeto, es decir, de las diferentes competencias que tienen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial, ¿verdad? Yo en ese sentido veo que, dado el crecimiento que está teniendo la conciencia del daño que significa la jurisprudencia, pues sería de esperarse que un Poder Ejecutivo que está en este caso del lado de las políticas del bienestar, como subraya el presidente López Obrador, pues podría tener perfectamente escucha y oído para un asunto que tiene tal trascendencia para la política pensionaria del país, Lupita, ¿verdad? Ese sí sería el punto. Connie, ahora sí ya hablaron, pero cabe una última, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Podemos atender una más. Sí, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? No hay nadie en la lista. Ok. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Hay cosas que dijiste que quedan... Al contrario, ustedes. Sí, como por ejemplo, otras causas, son otras maneras
otros caminos son posibles, una explicación sobre el apartado A y apartado B. En fin, hay una serie de cosas que quedan pendientes y que necesitan mucho más tiempo, ¿no? Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotras, y bueno, esperamos que no sea la última vez. Creo que ha sido de lo más ilustrativo y nos pone a pensar sobre toda esta cosa. No digan mentiras, no desperdicien su tiempo en eso, no engañen, ¿sí? Y vayamos a pedirle a López Obrador que haga, pues que siga con su 4T a favor, pensando a los trabajadores como trabajadores y no como finanzas, ¿no? Entonces, muchísimas... Sí, completamente. Sí. Completamente de acuerdo. Gracias a todos ustedes. Sí, yo me despediría con justamente lo que estás diciendo, Connie, es de la mayor relevancia. He visto muchos pronunciamientos de los sindicatos intensamente corporativos. Reitero, no digo nombres para que no sean alusiones personales, pero conocemos. Y esos sindicatos que están viendo, lo que están realmente señalando es una ruta donde los trabajadores van a recibir la información de que no son afectados y de que se está haciendo algo que en el corto plazo, mediano y largo no va a atender el impacto del palo dado. Esto me parece, Connie, sumamente importante y como diría José Alfredo Jiménez, yo con esta me despido, agradeciéndoles mucho su atención y abriendo para la próxima con mucho gusto entrar a estudiar estos otros temas, todos los que toqué de paso, porque sí es de mucha importancia, dado el número de gente que sé que nos está siguiendo, pues podemos comprometernos en el mediano y corto plazo también a atender esto. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por aquí, por todas las otras vías y como dice el dicho, arriba el Citoam. Hasta luego, Gracias, chao. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que atendiendo a esto que está comentando Gustavo, pues no sería la última reunión. Les pedimos a todos y a todas que como organizaciones sindicales pues, está terminando. Tengan en contacto tengo que hacer la nota ahí. Si Luis quiere decirnos y Toño algo en relación a qué sigue, cuál sería lo siguiente. Vas, Luis. Que Toño tome el uso de la palabra. Adelante, Toño. Primero, creo yo. Sí, yo creo que lo que procede y atendiendo a las opiniones, a las expresiones que plantearon tanto en el chat como de forma verbal, que intervinieron, la necesidad, porque este asunto no acaba aquí, ¿no? Debe tener, pues alguna procedencia. Gustavo nos ha ilustrado algo sobre lo que él piensa de cómo abordar el problema. Hay otras opiniones. Creo que lo que procede, además, hay una carta que, si no entiendo mal, se entregó en oficialidad de partes del Senado el pasado 22 de febrero, es decir, esta misma semana, donde se le pide al presidente que intervenga en el asunto, en fin, firmada por Narro, el senador Narro, en fin. Entonces yo creo que como el asunto en efecto no ha concluido y mal haríamos nosotros en darlo por concluido, creo que lo que procede si es que podamos convenir en que a la luz de los acontecimientos y en un plazo muy breve podamos volver a reunirnos con el objeto de trazar con toda claridad cuál es el rumbo, las acciones a seguir. Entonces yo estaría proponiéndoles que pudiéramos reunirnos a más tardar de la semana que viene, digamos, de la semana que viene a la siguiente, pero a principios de la siguiente, para que tengamos un lapso de tiempo donde podamos recuperar opiniones, ver lo que sucede en el Senado con esta carta que se metió a la comisión, etcétera, y entonces armar una propuesta. ¿Qué les diré yo? Llevémonos una semana para armar la propuesta, pero en principio mantengamos este espacio donde pudimos converger una buena cantidad de personas de distintos lugares del país, de instituciones, de organizaciones sindicales, pero mantengamos viva la flama, la llama, y pensemos en trazar esta propuesta en cosa de pocos días, y creo que ese espacio, pues de aquí nos podemos volver a convocar, creo que vamos a tener una buena asistencia. Muchas gracias, Toño. Luis, un momentito, sí,
vamos a darle la palabra a Jorge Dorantes, que es el secretario general del Situam. Adelante, Jorge, por favor. Abre tu micrófono, Jorge. Gracias. Buenas tardes. Espérame tantito. Es un gusto que estés aquí. Jorge acaba de pasar por un proceso difícil de salud, además de cuestiones internas del Situam. Entonces, pues es un gran gusto verte, Jorge. Y adelante, ya estamos cerrando, como podrás ver. Estamos poniendo de acuerdo para que esto no se extinga aquí. Adelante, Jorge. Pues gracias. De antemano, pues agradecer la invitación. Saludo a Luis, a Fernando, que nos invitaron a poder participar en esta importante y me parece clave para lo que está haciendo el Comité Ejecutivo, porque sí estamos haciendo algo. El día de hoy se sacó un desplegado donde ya le mandamos directamente a la Secretaría de Educación Pública, directamente Delfina González Álvarez, entrar en el tema de lo que es las sumas. Y bueno, hicimos también un comunicado dirigido al rector, que hoy presentó su último informe de actividades, el rector de la UAM, y volvimos a mencionar algunos temas laborales que quedaron pendientes, que no resolvió y que necesitamos atenderlos en lo inmediato. Y por otra parte, pues es importante aclarar el tema de los sumas con las propias autoridades. Estamos, como bien lo decía, recuperándonos de esta situación delicada y preocupante para mí. Nunca pensé que pudiera ser de esta manera, pero ya estamos, no al 100%, pero estamos ya haciendo algunos trabajos. Insisto, está el desplegado que hoy presenta el sindicato en los medios de comunicación, principalmente en la jornada, y también ya estamos buscando acercamientos con algunos diputados en la Cámara, porque creo que lo puntualizó, ya lo teníamos nosotros claro desde el inicio, porque hubo efectivamente infinidad de foros, de opiniones que iba a hacer el sindicato, y me parece que a mi punto de vista lo que se estaba haciendo es espantando a la gente sin darle una información clara, precisa de lo que estaba pasando, y lo que decidimos pues, es tener la calma, informarnos a fondo, y pues daremos la próxima semana ya la posición formal del sindicato, para que conozcan los afiliados cuál es la posición del Comité Ejecutivo, pero va encaminado en esto último que mencionaba, en la que se mencionaba en la ponencia, ¿no? Creo que el trabajo que se tiene que hacer es en la Cámara, y efectivamente encontramos que había una propuesta por una diputada que habían presentado y que quedó ahí ambigua y no se atendió. Entonces, sí estamos, no hablo más a fondo, estamos todavía revisando documentos, escuchando a todo mundo, a los que nos invitan, pues agradecemos nuevamente, y yo creo que en su momento tendremos que hacer un foro amplio con gente importante, como los que ellos estuvieron presentando hoy, para dar una información clara, precisa, no malinformar a la gente y decir qué se tiene que hacer cuando todavía no se informa o no se sabe realmente la situación. Ya lo dijo claramente, el tema de los amparos es muy complicado y me parece que es lo que presionaban algunas personas y creo que por ahí no puede ser la salida. Y bueno, yo agradezco esta invitación. Estaremos ya en estos días sacando información precisa de estos temas y de todo lo que está pendiente en el sindicato para poder sacar los trabajos que vengan hacia adelante. Eso es lo que les puedo comentar por ahorita. Les agradezco la invitación nuevamente y estamos a la orden. Muchas gracias, Jorge Dorantes. Sí, un abrazo. Luis, adelante. Bueno, sí, muy rápido, simplemente para señalarles que la plataforma que usamos fue rebasada. Bueno, todavía nos falta esperar el reporte de los que se conectaron y escucharon la retransmisión en Facebook y en YouTube, pero bueno, todo indica que hay mucha preocupación, mucho interés de parte de muchos compañeros, compañeras trabajadoras que resultarían afectados. El camino ya estaba prefigurado, tanto por lo que dijo Leal como lo que señaló Antonio Venadero. Es decir, nos urge tener una reunión
que seguramente para ello habría que concertar con el conjunto del sindicalismo democrático independiente para construir la ruta de acción pues más contundente de lo que puede hacer una reunión como esta. Entonces, estaríamos en esa tesitura de concertar con este tipo de organizaciones afectadas para poder convocarnos, vernos las caras de nueva cuenta. Y esperemos que con problemas técnicos menores. Gracias. Luis, antes de retirarnos, ya estamos terminando, ¿podrías tú darnos un teléfono de contacto, por favor? Que lo pusieras en el chat. Yo lo anoto aquí también. ¿Sí? Pues sí, la propuesta es que sea a inicios de no esta semana, sino la siguiente. Si estamos hablando de hoy, en literalmente 8 días o 9 días. ¿Ok? Entonces, ¿a qué teléfono? Bueno, entre organizaciones, pues ya existen las formas de comunicación, pero si alguien en particular quiere colaborar o asistir o lo que sea, ¿a qué teléfono, Luis? 55 6413-1079. Efectivamente, la difusión de un próximo evento se hará por esta misma vía que usamos para esta ocasión. Correcto, sí es correcto, Connie. Lo haremos por las mismas vías. Ustedes se enteraron a través de las redes que se fue difundiendo, la gente difundió, entonces se enteraron. Lo haremos de esa manera, pero como dice Connie, si hay alguien en lo particular que quiera explorar la información, conocerla, pues ahí está el teléfono. Ok, pues entonces muchísimas gracias. Agradecemos a los organizadores de esto, agradecemos a todas las organizaciones hermanas y pues adelante con esta lucha, ¿no? No es la lucha de un sindicato, no es la lucha de una corriente, es la lucha de los trabajadores. Ojalá y volviéramos a sentir esa fuerza de la lucha de los trabajadores, ¿no? Pues muchas gracias, ¿sí? Hasta luego, esperamos sus llamadas y en otro momento nos vemos, la semana dentro de 10 días. ¿Me puede hacer el favor de repetir el teléfono? 55 64 13 10 79. 55 64 vale, gracias. 13 10 79. ¿Sí? Pues buenas tardes. Ok, buenas tardes. Muy bien, cuídense mucho. Están a distancia, gracias. Pero no dejen de estar vivos. Ok, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas, todos, cuídense. Hasta luego, compañero. Gracias, Mike. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.